Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Hoy es viernes, el viernes que estaba esperando parte de la población que trabaja y que tiene recursos para supuestamente ir de manera desbordada el día de hoy a comprar cosas que probablemente usted necesite, pero también a comprar cosas que usted no necesita simplemente por lo que es la prensa, lo que es el condicionamiento para que usted vaya y gaste y se endeude sin usted tener las posibilidades. O probablemente usted tiene la posibilidad, pero no necesariamente necesita de manera urgente lo que se le está ofertando de manera desenfrenada. Anoche veíamos Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días. Buen día, Eladio. Buen día a los amigos televidentes. ¿Qué veía anoche? Anoche veía ya filas de personas aquí en la capital para ir a comprar todo lo que están vendiendo el día de hoy. No importa lo que se venda, no importa las consecuencias de su deuda, lo que usted va a tener dentro de ya de lo que queda del año, recordando que después de este viernes, que estamos en noviembre, viene entonces diciembre, y en diciembre también, por unos condicionamientos, usted también tiene que gastar más dinero. Entonces piénselo bien hoy, piense si realmente vale la pena hacer las inversiones que usted quiere hacer, o por el contrario, usted tiene que esperar a diciembre para hacer los gastos normales de esa fiesta, o en todo caso recordar que también viene enero, en donde uno empieza a recoger cosas porque no tiene, porque lo gastó todo en ese periodo. Entonces, es necesario que usted sea comedido, sea paciente, realmente usted compre lo que necesita, pero no desborde, no se endeude, no puede endeudarse porque eso, vuelvo a repetir, va a tener una consecuencia durante todo el año. Las ofertas están, y qué bueno que están las ofertas, y qué bueno que el comercio se convierte en sincero en cuanto a que puede tirar a la calle los precios que realmente o probablemente son los reales, y entonces le rebajan a usted 10 pesos, 20 pesos, 50, 100 pesos, y usted entiende por ese condicionamiento psicológico de que están las cosas regaladas, falso. Verifique primero lo que usted va a hacer en el día de hoy para que usted pueda realmente invertir en lo que usted desea invertir. Mira, buenos días, señora Mauri. Muy buenos días, Eladio Hernández, muy buenos días, Nelson Rodríguez Monegro, muy buenos días a ustedes, amigos televidentes, que cada mañana, acá, a través de Teleradio América, nos permiten entrar hasta sus hogares. Pero óyeme, el periódico de hoy... No, Pesa mucho. Mira, eso no tiene. óyeme, si tuviéramos una forma, Ramón, Parece de poder a través de la cámara pesar... bueno, la gente que recibe... New York Times. No, pero increíble. Yo no sé si ustedes han visto el New York Times, Bueno, que es de este esos tamaño. periódicos tienen mucha publicidad. Hoy, el día de hoy, óyeme, esto es increíble. Y como tú dices, en muchas ocasiones lo que le rebajan son 200, 300 pesos, pero se genera la estampida. Estos son Uy, uy, de uy. los procesos. Tú sabes que es normal que en todo lo que respecta al tema de la globalización y de los movimientos migratorios, digamos, la gran cantidad de nacionales de un país que viven en otro país, pues que se den unos procesos de transculturación. Y como en República Dominicana, digamos que la
la segunda ciudad en habitante de la República Dominicana o de dominicanos está en Nueva York, como dicen, pues usted desde hace tiempo, años, comienza a ver, digamos, esos signos de esa transculturación y de un momento a otro, digamos, 30 años atrás, usted comenzó a ver establecimientos que tenían nombre, digamos, nombre de acuerdo a la gramática inglesa, que respecta al inglés, dominicano que usted los oía hablar mezclando palabras en inglés con la del español. El pues, Spanglish. el Spanglish. Entonces, eso es normal que ocurra, porque usted tiene un gran volumen, digamos que en Estados Unidos deben vivir alrededor de 1,5 millones de dominicanos, vienen frecuentemente aquí, se viaja frecuentemente a Estados Unidos, pues entonces usted comienza a ver eso, que se da de una forma natural. Ahora, lo que hay una transculturación inducida, como es el caso del Black Friday. ¿Por qué es inducida? Porque al sector comercial le interesa. Ayer precisamente hablaba con unas personas y quedamos de vernos para conversar y me decía que estaba ocupada porque iba a ir al supermercado a buscar los ingredientes para la cena del Día de Acción de Gracias, de Thanksgiving. Es decir, que también ya en República Dominicana se está celebrando mucho el Día de Acción de Gracias y estaban buscando el tradicional pavo. Es una tradición norteamericana, sin embargo ya se está viendo aquí. ¿Y qué ocurre? Que eso induce al consumo, eso induce a las personas, la que tienen, la que menos tienen, hasta el que no tiene, de una u otra manera toca colita. Se monta en ese carro. Se monta y entonces... Y los atracadores también compran. La gente hace gastos innecesarios de cuestiones que la más de las veces no necesita, pero es inducida por esa vorágine de adquirir electrodomésticos, comestibles, cuantas cosas. Y eso está llevando al mundo, no a República Dominicana, al mundo a esta situación de precariedad económica, mientras los que más tienen engrosan, porque el comercio, el empresariado, el industrial, son negociantes. De una u otra manera van a ir engrosando sus capitales producto de esa demanda inducida, mientras que la clase media, la clase que está por debajo de la media, pues también se empobrece más porque gasta en lo que no debe, en lo que no necesita, sino como pura vanidad. Es decir, hoy en día se vive un mundo de vanidad, donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es, y eso todo, de una manera, está inducido por políticas económicas neoliberales que impulsan la competencia individual y prima lo individual sobre lo colectivo. Todas esas cosas. Los emprendedores, doctor. Los famosos emprendedores que de una y otra manera, debajo de ellas subyace una ideología y que tiene que ver precisamente con ese mundo. El mundo de la individualidad extrema. Donde te quieren pintar las cosas de que el futuro tuyo en términos de tu progreso descansa única y exclusivamente en ti. No existe la gente. En No, ti. el colectivo es algo que se fue, Se niega, se fue se al niega. caray, se fue al caray hace mucho tiempo, el colectivo como tal. Y vivimos en un mundo que aunque nosotros nos propongamos a hacer no podemos consumir la hora completa de hoy viernes, 27 de noviembre del 2015, y al final nos va a quedar simplemente la satisfacción de haber, señores, de mi parte, Otra vez, esta es una oportunidad que tenemos de ver lo que hace el comercio. El comercio produce unas publicidades que son muy atractivas, pero que en muchas ocasiones son engañosas. Eso es inversión, invierten te plantean hasta 5 años para pagar.
10 bancos ofreciendo beneficios y facilidades. Eso es en uno de los comercios. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito. Tienen un 20% Un menos. 20% menos. O sea, al final, usted hace así, y yo quiero que usted me escuche con mucha claridad. Usted que es clase media, o sea, usted que tiene un empleo, usted que tiene su vehículo, que paga su apartamento, en fin, en una semana, un poquito más probablemente, va a recibir el sueldo número 13. Pero usted hoy y mañana, usted Ya va a lo va a empezar gastar. a pasar su tarjeta y usted va a consumir lo que usted va a recibir. ¿Qué le queda? Absolutamente nada. Deuda. Entonces, usted tiene la posibilidad de, con ese aditivo que va a recibir, usted puede planificar cosas para el año entrante. Entonces, es importante que tengamos eso en consideración, porque de lo contrario, usted no va a tener posibilidad de agendar temas. O Señores, sea, entonces Que nuestro... no tirar la puerta por la ventana, como dicen, es decir, pero mira hay esa que imagen, Ramón. hay que incentivar la cultura del ahorro, es decir, Así si es. usted tiene hoy un excedente, no lo gaste todo, guarde para mañana, que usted no sabe lo que le va a deparar el porvenir, y por Mira eso, esa imagen, Nelson, mira esa imagen, mira esa imagen ahí. dale un clop-so ahí, no se puede No ver. se puede distinguir, pero fíjate, en la parte de arriba donde dice viernes de compra, todo lo que tú ves ahí, eso son cajas y cosas, la preparación que había ya en el día de ayer. Y sobre dice aquí, el Black Friday o el Viernes Negro empezó a calentar los motores desde ayer en las distintas tiendas de la capital, donde se registraron largas filas de clientes adquiriendo productos, especialmente electrodomésticos. Sí, entonces eso es importante que usted lo sepa, que lo observe, que la mayoría de esas cosas usted no las necesita y que si se involucra en eso al final no va a poder planificar lo que puede hacer con ese sueldo adicional, porque esto tiene ese mecanismo, que se sabe que usted va a recibir dinero y obviamente las tarjetas de crédito se ponen a su máxima expresión. Entonces, Pero ¿cuál es el pero mensaje óyeme, que nosotros pero queremos dar a la óyeme población? esto, es decir, cuando tú te pones a leer esas ofertas, por ejemplo, yo veía una oferta Ahí de- está, de- ahí de- está. sí, de Es un una- acercamiento. Sí, Mira, sí. todo eso que tú ves ahí, es la gente haciendo No, fila, las cajas. La gente amanece incluso, Bueno. es decir, van a regalar algo. Pero te quiero decir que yo veía Gracias. la publicidad de ofertas de tarjetas de bancos, donde daban un 5, un 10, hasta un 20%. Pero más para abajo tú veías que decía, esto aplica para el horario de compra entre 8 a 12 de la mañana. Que resulta que la gente no lee eso. Wow. Y resulta que va después de las 12 pensando Y que tiene ran. pasa la tarjeta y evidentemente que está cogido. Es decir, que tiene que poner mucha atención. Y se ha pronunciado Altagracia Pero desde luego. de Proconsumidor, porque los anuncios engañosos están a la orden del día y entonces ha hecho una declaración de que tomará medidas respecto de los comercios que produzcan anuncios engañosos. Muchas veces te presentan lo que a ti te interesa, ponen 2 artículos contiguos y ponen entonces el precio del que no está en oferta o el que no resulta atractivo, lo ponen cerca y la gente se confunde, entonces hay que tener... Mira, cuidado con eso. la hija mía ha desarrollado prácticamente una cultura en los supermercados, porque como vivimos en un país del engaño, ella anda con una computadorita cuando está haciendo la compra en el supermercado, cualquier sea, y entonces ella va, de acuerdo a los precios, va sumando, de acuerdo a los precios. Cuestiones de que cuando llegue a la caja, entonces tiene que coincidir con lo que ella ha puesto ahí. Y vaya sorpresa, en muchas ocasiones tiene una cantidad de dinero muy por encima. Entonces hay que tener cuidado con eso. La gente tiene que ser, reitero, cuidadosa, tiene que verificar su cuenta, porque cuando usted hace una compra de varios miles de pesos, tiene una diversidad de productos y la más de las veces no se está dando cuenta, incluso hay ocasiones que se ha detectado que se alteran por un factor, es decir, dependiendo el número de la compra, le ponen un factor y aumentan los precios, que usted no se da cuenta, pero todavía está mire, pagando una doctor, cantidad de dinero que está por encima de lo que debe ser. ya nosotros no nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos al supermercado y nos dicen que el total a pagar es 674.2, pero te cobran 75. No, pero eso ya aquí, fíjate, aquí
nosotros chele, El chele, y sume esos cheles por cientos de miles óyeme, de personas te que voy van al te supermercado. voy a decir algo, y eso no es desde ahora. En eso es interesante decir, pagar con tarjeta, sí. en muchos casos, porque entonces la tarjeta te cobra exactamente. Exactamente lo aunque que... Pero, por ejemplo, en las gasolineras, sí. sobre todo donde venden gas natural o gas licuado de petróleo, ahí te lo redondea. El bombero siempre te lo redondea. Mira, siempre... Incluso la tarjeta te la Siempre ha redondea. habido, Wow. Sí. mira, banco, comercio, empresa, la cantidad de dinero adicional que se ganan, producto que el dominicano desdeña, el menudo, o le da vergüenza reclamarlo. Sí, sí, Oye, sí, porque yo sí. no entiendo esto. Cualquier país a usted le dan Su penny, su su cantidad penny. de dinero. Desde luego aquí la moneda ya son de pesos, ya no son de centavos, pero es que se pierden pesos ahora. Es decir, cuando sobran No se pierde, 5, se queda el 10, dueño con 15, 20 pesos, la gente, óyeme, como si fueran centavos también, y desdeñan, y no exigen su devuelta. Al final, óigame, son miles de millones de pesos Así es. del bolsillo de los usuarios, de los clientes, que por no exigir porque Ese cambio. y además siempre redondean hacia arriba. Sí, Óyeme, nunca redondean hacia abajo. así es. Señores, saliendo del tema... pero una anécdota que me pasó en una estación de gasolina. Fui a echar gasolina y nada, el joven me dice, mire, Sí. ¿cómo La se llama? pantalla. La pantalla, bien nítido. En cero. Le echa la gasolina, termina de echar gasolina y el tipo me dice, y yo caí como un bobo total. Mire, señor, usted tiene casi vacía esa goma. Yo me incliné a ver la goma. Inmediatamente eso pasó, él borró la pantalla y ya yo no podía reclamar. Cuando cada uno de nosotros sabe, cuando echa gasolina, la cantidad por donde se pone El tanque. el tanque. Le dieron un tumbe. Me dieron un tumbe, pero de madre. Señores, Casi ayer, 600, 700 pesos. El tipo que me tú tumbó no supiste qué pasó ahí. haciéndome ver de que la goma que distracción. estaba vacía. O sea que en ese caso ese es un delincuente. Un delincuente. Si tú vas a buscar, por ejemplo, un galón de gasolina y utiliza el recipiente que tiene un galón, Ahí lo no. no. Hay algunas estaciones de servicio, que aquí le llaman bomba de gasolina, que te dicen, no, vaya aquella. Sí. ¿Por qué tú te crees que te dicen vaya aquella? Aquella es la que está Aquella bien. Porque aquella es la que está bien, la otra tiene menos y tú te vas a dar cuenta. Señores, miren, el día de hoy, los dominicanos, sobre todo aquellos que viven en la zona este, en la Alta Gracia, pues lloran sus parientes que fallecieron en el día de ayer, una tragedia que Otra se tragedia. reedita en nuestras carreteras. Dos autobuses del transporte de turismo, sobre todo De los que trabajadores transportan de turismo. los empleados de hoteles y de discotecas en la zona de Bávaro, ayer pues chocaron, y producto de ese choque resulta que tenemos un balance hasta la edición de este periódico de 11 personas que habían fallecido, una inmensa cantidad de 70 y pico de heridos. heridos, y ayer Y grave, es entonces, decir, que posiblemente, ojalá no sea así, pero posiblemente que aumente los aumente fallecidos. la cantidad de fallecidos. Y aquí entonces volvemos al tema que nos ocupa, y nosotros vemos que cuando, por ejemplo, en el área que tiene que ver con la formación de los residentes, el conocimiento en términos general, usted ve una enfermedad, la repite, y ese estar expuesto tanto a una enfermedad, pues al final a usted lo hace manejarla, lo hace conocerla. Nosotros permanentemente, desde Hablan los Doctores, pues hemos estado hablando del tema del trauma y de la prevención de estas situaciones que son perfectamente evitables. Se atribuye que esta colisión ocurrió porque uno de los autobuses se reventó una llanta, pero en esa misma recta, la famosa recta de Leonel Taveras, así le llaman la gente de la zona,
donde ocurrió, pues hubo una tragedia recientemente, en octubre, 8 personas fallecieron, una cantidad importante también de heridos. Y entonces, señores, ¿qué sucede? En aquella ocasión, exceso de velocidad, ahora se rompe, se revienta una llanta, y el balance es la tragedia. Entonces, que no hay revisión de los automóviles, de los carros. Usted ve unos camiones transitando por el malecón sin la parte delante del vehículo. O sea, es una barbaridad. Aquí no hay supervisión para nada. O sea, las gomas están lisas de los motores, de los vehículos, cuando van a buscar la revista, que se supone que en otros países la revista es para verificar la conducción del vehículo. No, y aquí también. Se supone que ese es el espíritu de tú hacer, o sea, el tema de la revista es que se hace una inspección y ese inspector verifica que tu vehículo está en condiciones aptas para transitar. Entonces, lamentablemente, tenemos que estas situaciones siguen enluteciendo a la familia dominicana, lo decimos y muchas personas ya se han acostumbrado a, bueno, sí, ocurrió un accidente y así lo tratamos como un accidente. Y por esa razón nosotros decimos, miren, esto de accidente hay que tomarlo con pinzas, porque cuando usted no observa las medidas de seguridad que debe llevar a cabo, mira, ayer veía un caso en la consulta del hospital Ney Arias Lora, donde un jovencito va con su padre a la consulta, ya lo habíamos tenido interno hace unas semanas, y cuando estábamos con los médicos que se están formando y con el paciente, le preguntamos que cómo ocurrió aquello. Pues dice que un chofer de guagua pública iba texteando, que perdió el control y se subió a la acera y lo atropelló. Afortunadamente, o sea, usando un celular. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas cosas se pueden evitar. Las lesiones en la vía pública, los mal llamados accidentes, perfectamente se pueden evitar en un porcentaje alto. Hay situaciones que son imprevistas, pero si usted va a una velocidad prudente, porque un vehículo de tantas toneladas se convierte en un proyectil que en el momento en que usted quiere controlar si va a un exceso de velocidad, no tiene forma. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ser respetuosos de la vida de los demás y de las nuestras, porque si usted va en un autobús a alta velocidad, usted tiene el derecho de decirle a ese chofer que baje la marcha. ¿Por qué? Porque usted eventualmente, a usted lo esperan en su casa y usted puede resultar... Sí, pero el comportamiento es al revés. Mira, chofer, sube radio y dale. Entonces, ese es el no en todos los casos, Mi- pero a veces la míralo. gente se echa a un lado y lamentablemente cobra como factura la muerte o las lesiones permanentes. el tema es la dificultad que hay en este país para coordinar acciones entre instituciones diferentes, pero que tienen un componente importante en la respuesta a esa situación. El tema del tránsito, el tema del conductor, el tema de la ley, el tema de diversidad de instituciones que de una u otra manera tienen que ver con esto. Fíjate que es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública es un problema porque de salud afecta pública. a personas. Hoy tenemos, bueno, llevamos, Es cierto. iban creo que, si mal no recuerdo, hasta septiembre, alrededor de 1.400 vidas perdidas por accidentes de tránsito, lesiones en la vía. La principal enfermedad en rango en la edad joven. productiva, entre 15 a 35 años, la principal causa de muerte en este país. Y de discapacidad, No, de invalidez. sin mencionar eso. Exacto. Lo que Entonces, quedan. Sí, sí, eso por es así. ejemplo, siempre ahora para esta época navideña, igual que Semana Santa, se preparan un operativo, Navidad 2015, siempre tienen el nombre del Y año. luego el morbo cuando pasa la Navidad, ¿de cuántos fueron? Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Salud Pública tiene un departamento que se llama PREMAT, que tiene que ver con la prevención de accidentes de tránsito. Y como consecuencia de esto, es una dependencia del Viceministerio de Salud Colectiva. Es decir, ya a mí me presentan de mi dependencia, de su dependencia. la que yo ejerzo. Y yo veo la planificación que me envía el director
de esa área. Y resulta que, bueno, me mandan un presupuesto para la actividad de los días, digamos, más críticos. Estamos hablando de 23, 24, 25, 26 y luego 31, primero, día 2, es decir, que son los días donde realmente no, en Reyes no hay tantos problemas. Bueno, la cuestión es que yo veo un presupuesto de 2 millones y pico de pesos. Y cuando yo reviso cuáles son las acciones que se van a encaminar, lo que encuentro única y exclusivamente es la colocación en sitios estratégicos de una ambulancia con un personal. Todos esos 2 millones y pico de pesos tienen que ver con el combustible y con la dieta. Es decir, la acción única y exclusivamente del Ministerio de Salud puede ser ubicar ambulancia en áreas estratégicas para socorrer a para esperar el lesionado. que alguien se accidente. Óyeme, evidentemente que no. Es decir, yo tengo que reunirme con esas personas para ver en temas de la promoción, de la prevención, de la educación, que esos son elementos de salud pública en el ámbito del manejo de riesgo. Es decir, que las personas tengan conocimiento, el tema de no ligar guía con alcohol, en fin, es todo un proceso permanente de educación a la ciudadanía para que entiendan, porque la mayoría de los accidentes son producto de inconducta de lo que llevan el guía en la mano. Es verdad que por eso tiene que haber una mesa, oye bien, donde haya un plan general y que cada una de las instituciones, la AMED, Obras Públicas, Ayuntamiento, Salud Pública, Interior y Policía, en fin, todas esas instituciones tienen que sentarse, elaborar un plan y realizar las áreas de su competencia. en el año entero. Si no, permanentemente, si no es así, evidentemente que lo que se está es botando dinero y estaremos en cada una de estos periodos contando muertos. Doctores, tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos hay una noticia sumamente alarmante. El 41% de las niñas de República Dominicana está en unión libre, según revela un estudio de una ONG. Para que me defina primero sí, qué es lo que es niña. Y además hay que tomar eso con pinza. Vamos a ver cómo es. Regresamos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Que según esta investigación de la colectiva Mujer y Salud, establece que el 41% de las niñas de República Dominicana están en unión libre, según esta investigación, y me doy la libertad de leer la introducción. Aunque se crea que el tema del matrimonio de menores corresponde a otros países, la realidad es que el 41% de las niñas menores de 18 años en República Dominicana ya se encuentran en unión marital, según este estudio de esta entidad. Esta entidad advierte que el matrimonio infantil es una violación de derechos. ¿Entiende este estudio? Recuérdense que este es un problema de salud pública, lo que esta gente está planteando. Esto es un asunto de pobreza. Hay una mezcla de todo, pero, por ejemplo, fíjate que habla ahí que en el caso de las adolescentes, los embarazos en adolescentes, cuando habla de niños, está partiendo del hecho de que la legislación dominicana hasta los 18 años usted es considerado menor de edad, entonces engloba a ese grupo. Aquí hay una información que es importante tenerla en consideración, y es que los embarazos en las adolescentes señala que hasta el 95% ocurre en mujeres, en adolescentes que están por debajo del nivel de pobreza. O sea, que es un problema, es un tema de que muchas de estas niñas
se van de la casa porque no tienen No tienen que comer. no tienen que comer. Y entonces, la asimetría de edades en muchos de estos casos no tiene repercusión legal. Se señala que hasta el 12% de esas uniones ocurre con personas de mayores edades. Entonces, esto es un problema de la sociedad pobre, de las sociedades pobres, no es exclusivo de la República Dominicana. Según el estudio que leíste, pues señala que en la región llevamos la voz cantante. Wow, nosotros somos por encima un ejemplo del resto de América Latina, que es 29%. De todo lo negativo. Wow. De todo lo negativo. Pero habla de un 29% dato de la región. Si usted se ríe sin sinceridad, ¿Cómo, Aquí- porque usted no está creyendo lo que yo estoy diciendo, excúsame, amado. cómo No, no. estoy creyendo que? Que No. nosotros somos un ejemplo negativo en No somos- muchas estadísticas. no somos Por ejemplo- ejemplo, perdón. nosotros tenemos, excúsame, amado, Asua supuestamente está registrado como la provincia donde se produce mayor número de embarazos de adolescentes. Sí. Está dado. ¿Qué programa hay ahí, doctor, Hay programas. para hacer esa intervención? Hay programas. Lo Aquí- que pasa es que hay que entender una cosa, fíjate. El embarazo en adolescente tiene múltiples causales. Primero es un problema social. Óyame bien, ¿eh? Sí, pero cuando tú dices Primero es un problema- problema social donde implica los niveles de educación, el tema de la pobreza, el tema de la intrusión, la falta de empleo. En fin, hay una serie de factores que son puramente social. Tú dices, bueno, es un problema de salud. Desde luego que es un problema de salud porque afecta, primero es un embarazo de alto riesgo y tiene que ver necesariamente con primero, la jovencita que sale embarazada deja la escuela. Al dejar la escuela, las posibilidades de desarrollo, pues evidentemente que se complican. Entonces, el embarazo en adolescente es una correa de transmisión de generación de pobreza, porque los hijos de las adolescentes que logran sobrevivir, porque la tasa de bajo peso al nacer, de prematuridad, del riesgo de la madre, del riesgo, desde luego, del recién nacido, el embarazo indeseado, en medio de la pobreza, la disfunción familiar que produce muchas veces, porque El hacinamiento. todos esos factores le pronostican un difícil futuro a ese producto, ese niño, esa Pero tú niña. tienes entonces- Pero entonces, escúchame. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitan la implementación de una serie de políticas sociales que mejore la calidad de vida de la gente. Yo siempre he dicho, el primer embarazo es de la sociedad, no es de la salud. Salud pública no puede estar vigilando cada una de las niñas de este país. Entonces tú dices, ¿dónde está la familia? Bueno, pues la familia, el papá y la mamá posiblemente estén buscándose el sustento. Es decir, esa niña está sola, bajo la tutela de un niño mayor o criada por el entorno. ¿Y qué es lo que usted ve en el entorno? Sobre todo en esos sectores. Entonces son muchos factores. Ahora, el segundo embarazo, ese de salud pública. ¿Usted sabe por qué? Porque no debe salir ninguna joven embarazada producto de un parto o de un aborto o un embarazo, no debe salir del centro sin estar planificada, sin estar educada, sin que se ponga en un programa de anticoncepción, porque ellas van a seguir teniendo relaciones. Tiene más posibilidades una adolescente que sale embarazada de salir de nuevo embarazada que la que no ha salido embarazada. Entonces, fíjate qué complejo es eso con respecto a usted prevenir eso. En ASO, desde luego, que hay programas dirigidos a los adolescentes, donde está el tema de salud sexual y reproductiva y todo eso, pero eso no basta, eso no basta. Fíjate, uno de los temas es la educación, pero ¿qué ocurre? Digamos que pudiera tener el Ministerio de Salud Pública una promoción fluida en los medios, pero puede competir mientras nosotros estamos, desde el punto de vista de la salud, induciendo o tratando de inducir al adolescente a diferir sus primeras relaciones, el contenido erótico que le lleva a través de la novela, a través de los anuncios, a través de la televisión, de las películas, en el entorno, que la bebida, que el colmadón, óigame, eso no hay quien pueda competir con eso. Esa es la realidad. Y la realidad también es que como
ustedes decían, hay una necesidad y hay una pobreza latente, y una de las posibilidades de esas niñas probablemente en su mundo que le venden los medios de comunicación es irse de ahí. Y si alguien le proporciona y le asegura un mantenimiento físico de sus dificultades y entendiendo una condición psicológica muy frágil, débil, donde la niña todavía está en ese proceso de crecimiento y de crisis que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, pueden ser víctimas inmediatas de los elementos biológicos que la acompañan y la pobreza que también la acompaña. Entonces, es justamente un problema sumamente complejo el asunto de los embarazos en adolescentes y cómo se van de la casa por un problema realmente combinado. Hay una debilidad biológica y hay una real y efectiva pobreza que permea toda esa población. Bien, miren, ya en estos últimos minutos que nos quedan, yo voy a... ¿Cómo que últimos minutos? Nosotros tenemos todavía mucho tiempo. Bueno, nos quedan... Tú eres que alrededor me de unos dice que yo 12 me dejo minutos. presionar por el patrón cuando llega. Unos 12 minutos nos quedan, entonces son pocos minutos. Y tú desde que él entró ahí inmediatamente No, te pusiste miren, nervioso. Aprovechen perdón, el tiempo. escúchenme. Hay un asunto, y yo quiero en el día de hoy que nosotros observemos una enfermedad, de esas enfermedades que son raras, y así incluso se habla de enfermedades raras en diferentes ambientes. Y me quiero referir a una enfermedad que afecta a los nervios periféricos y que comienza a partir, la mayoría de las personas que la padecen han tenido un proceso infeccioso o viral, que una gripe común, por ejemplo, y empiezan a tener un trastorno de la sensibilidad de manera ascendente. Ese problema de sensibilidad de manera ascendente, o sea, usted empieza a tener dificultad para sentir desde los pies de ambos lados y eso empieza a ascender y en muchos casos llega hasta, ese paciente puede terminar en cuidados intensivos porque esa parálisis ascendente concluye provocando dificultad para la ventilación. Y estamos hablando de la enfermedad de Guillain-Barré, una enfermedad que aunque es extraña, es una enfermedad que afecta de manera, digamos, un ser humano por cada 100.000 o menos de uno por cada 100.000, cuando aparece es necesario tener en consideración la forma, sobre todo esa historia, la historia clínica del paciente, que es lo que nos va a nosotros a orientar. La confirmación luego, naturalmente, pues estará sobre todo con la identificación a nivel de la alteración que existe del líquido cefalorraquídeo. ¿Y en qué consiste la enfermedad? Pues la enfermedad se da sobre todo por el hecho de que ese proceso viral, ese proceso infeccioso que hemos tenido previamente, va a atacar el sistema inmunológico y sobre todo se va a empezar a destruir una especie de, si usted toma un cable eléctrico, la envoltura, la parte plástica que lo arropa, esa parte empieza a destruirse de manera progresiva y ese proceso, esa polineuropatía, o sea, la afección de la envoltura del nervio, es lo que traduce el problema de esta enfermedad. Desafortunadamente, el manejo de esas enfermedades es bastante mal llevado en muchos casos y muy costoso. ¿Por qué? Porque en muchos casos el manejo consiste en tomar toda la sangre prácticamente, sacar la sangre, la parte líquida, y hacer una especie de lavado, y hacer entonces una transfusión de plasma. Esto es lo que se conoce como el plasmaféresis. Es quizá la forma más cruenta de manejar esta enfermedad. Y otra técnica que se utiliza, que no incluye ser tan agresivo, consiste sobre todo en la utilización de inmunoglobulinas, o sea, de medicamentos que son altamente costosos. Entonces es importante que ustedes tengan en consideración esta información de manera capsular,
en relación a enfermedades raras y nos referíamos a la enfermedad de Guillain-Barré. Hay que tener en cuenta, y sobre todo esto a los médicos que hacen emergencias, que están en lugares probablemente que no son hospitales de tercer nivel, sobre todo ver la forma en que inician estas condiciones, puesto que esto definitivamente pues, puede llevar a una persona a hacer un diagnóstico errado y un manejo y un traslado tardío y desafortunado. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final por el día de hoy de Hablan Por la los semana, Doctores. doctor. Así es que esperamos que ustedes gocen de un espléndido fin de semana, de que no se lleven toda esta publicidad. No, yo me la de llevo que- toda, mira, todas me la llevo. Llevo aquí como 3 libras como 10 libras de de que publicidad. realmente gasten lo necesario, de que ahorren ese sueldo 13, no lo gasten antes Se va hoy de enterito. tenerlo. Y es bueno que compartan con sus vecinos, es decir, lo que puede ser En un la costo tienda. unitario, no en la tienda no. En la tienda no. Es decir, lo comestible, las cosas, buscar, digamos, una Nelson, especie de sinergia para que los gastos sean mínimos y que puedan guardar algo, porque Nelson, usted no sabe, veo aquí lo puede presentar. Veo aquí chaqueta, a ti que te gustan Sí. tanto, la veo Sí. bien económica. Señores, bonito fin de semana. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.